Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es Set de Sexo. Lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de Sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y no solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se transcribirse. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Gracias por estar de vuelta en nuestro espacio y por escucharnos en esta tercera temporada, que como vieron viene muy cargada de temas bastantes, no voy a decir controversiales, pero sí muy tabús todavía, ¿verdad? En nuestro país y creo que en la sociedad alrededor. Entonces, para que vayamos viendo cómo viene esta tercera temporada, viene cargadita. La semana pasada, o bueno, el episodio anterior, tuvimos un tema bastante importante sobre el ciclo hormonal y esta vez tenemos un poco más información sobre el ciclo hormonal con Nati. Hoy nos acompaña Nati. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Si le puedes contar a la audiencia Hola, quién sos, qué haces y todo eso. de fijo, todo bien. Gracias por recibirme en este espacio, qué bonito. Me encanta. Yo, bueno, mucho gusto. Me hago llamar Nati Mora, de nombre de pila, Natalia Mora, pero me gusta que me digan Nati. Yo soy dula, asesora de lactancia y educadora menstrual. Ahorita estoy en proceso de formación para ser oficialmente educadora menstrual y poder enseñar el método sintotérmico, que es muy chido y lo podemos hablar ahorita. Pero por el momento soy educadora menstrual, ¿cómo se llama? Sí, como en la práctica, en el día a día, pero no tengo un título todavía al respecto. Empírica, Pero dijo. Empírica, pero ya empírica, casi. gracias. Yo estaba Pero ya pensando como casi. práctica, pero esa no es la palabra. Empírica, correcto. Pero ya casi Sí, lo tenés que dicha. Muchas gracias a Nati exacto. por acompañarnos también. La verdad es que Nati nos va a llenar un montón de información. Cintia, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Yo, gracias a Dios, sinceramente, muy bien, no sin nada que quejarme. Solo con hoy un recordatorio para todas las personas que nos van a escuchar. Es un tema que no solo corresponde a mujeres, es un tema que también deben aprenderlo los hombres que acompañan. Pareja, padres. Entonces, yo ahí, todos venimos acá para aprender, para estar al tanto de temas que, como dice Tiffany, son aún tabú en la sociedad, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el ciclo hormonal, aunque nos pueda suceder solamente a las mujeres, también tenemos que ser partícipes de que hay hijas, hay esposas, hay novias, hay madres, hay hermanas, entonces en realidad no es un tema que solamente le va a competir a las nosotras, a Las las que personas nos... menstruantes, en realidad. Sí, a las personas Exacto. menstruantes no solo nos va a competir a las personas que quieren gestar, ¿verdad? No simplemente tiene que ser personas que se identifiquen como mujeres. También, como lo dice Cintia, eso es súper importante. Creo que esa es la meta y esto es obviamente el objetivo de nosotras y siempre lo vamos a decir, siempre es el objetivo de nosotras, nosotros, que la gente se eduque, que no solamente sean las personas que menstruan, que gestan, ¿verdad? Sino que también sean estas otras personas que están alrededor, porque recordemos que la salud sexual y todo lo que es derechos sexuales y reproductivos son de como de información o de preocupación social, ¿verdad? Porque eso es para todos. Ujú. Recordemos que también la sexualidad es individual y es colectiva y por eso es importante también hablar de esos temas y saberlos aquí a la mesa. Ahora, creo que es la primera pregunta y creo que esa es la pregunta de la mayoría de las personas que están en la casa. ¿Qué es una dula, Nati? Porque yo escucho eso y yo digo, ¿qué Sí. es una dula? Sí, bueno, es una figura bastante reciente, si lo podríamos decir. De hecho, el origen del término, como lo conocemos ahorita, viene de los 70 más o menos, y es algo que se ha ido como esparciendo, empezó más como en Estados Unidos y ahora pues está llegando a otras partes del mundo.
Y básicamente el rol de una dula es súper bonito, porque es como, digamos, sabemos que cuando hay un parto o un embarazo o un bebé en la familia, la gente tiende a enfocarse mucho en el bebé, ¿verdad? Y en, ay, qué lindo, y cómo cuidar al bebé, y cómo le está yendo con el bebé. Pero el rol de la dula básicamente es cuidar a la madre o a la persona que gestó a este bebé. Y ese cuidado, digamos, va por muchas vertientes. Las dulas, digamos, habemos varios tipos. Estamos las dulas de embarazo y parto, hay dulas de posparto, y dependiendo de cuál sea nuestro enfoque, así son, digamos, los servicios que damos. Pero en esencia lo que queremos es acompañar a la mamá o a esta persona gestante a tener un embarazo y un parto lo más respetados posible, lo más tranquilo posible, lo más fisiológico posible, y con fisiológico me refiero a que no haya un montón de intervenciones médicas que no son necesarias. Em, y digamos, eh, recientemente hemos tomado mucho un rol como de informar a los padres y a las madres, ¿verdad? Como de contarles cuáles son sus derechos dentro del sistema médico de cada país, de contarles cómo prepararse para el parto, ¿verdad? Porque de ahí a veces tenemos mucha información como sobre el bebé y cómo cuidar a un bebé, pero no tenemos información como de a qué vamos en un parto y cómo mejor prepararnos, ¿verdad? O qué cosas tenemos que saber, o qué cosas son normales, o qué cosas no son normales, sino rutinarias, entre comillas, en el sistema médico, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy bonito, es un oficio muy bonito, ¿verdad? Porque de ahí no es una cosa que se estudia en la U, ¿verdad? A pesar de que sí hay estudio, ¿verdad? Bueno, yo me formé durante 9 meses con la escuela más grande de dulas de Costa Rica. Em, sí hay mucho aprendizaje, pero digamos, hay mucho de empatía, ¿verdad? Y como de acompañamiento emocional, porque lamentablemente el sistema trata a las mamás como trata a los pacientes en general, ¿verdad? Como entran, salen, chao, ¿verdad? No les pongo atención. Y lo lindo de tener una dula durante estos procesos es que tenés a alguien con quien hablar, ¿verdad? Porque a veces vas a una consulta prenatal y ya, y si te quedó alguna duda, la doctora o el doctor va a decir, bueno, siguiente paciente, ¿verdad? Chao. Entonces es muy lindo como que las mamás puedan tener a alguien como de su lado, con quien puedan hablar, que les puedan resolver dudas y que también les acompañen en toda la parte pesada, ¿verdad? De un embarazo, de un parto, de un posparto, que es de una cosa completamente transformadora, y a veces hay mucha soledad de por medio. Entonces, Ujú, por ahí va un poco el rol de la mm, dula. ok. Me encanta, si alguien me quiere contratar, no. Para Pero, contrataciones, dijo Nati, ahí por exacto, Instagram me la contactan. Pero Nati, sí, bueno, a mí me parece súper interesante que ahora, bueno, haya una formación, ¿verdad? Primero que todo, y segundo, que también haya este acompañamiento para las personas gestantes o las personas que están dando a luz una criatura, porque muchas veces la maternidad es muy sola y nosotras lo hemos sí, hablado y que es un proceso muy solitario. O sea, hasta cierto sí. punto sí es un proceso muy solitario, porque aunque tengas una pareja, ¿verdad? Aunque tengas otra persona que te está acompañando, no es lo mismo que a tal vez alguien con el que te relacionas y digas, mira, ya esta persona ha visto 50 partos, por ejemplo, o ha estado con 50 Ujú, personas que han estado embarazadas y ha visto un montón de cosas y sabe cómo, digamos, tratar este tipo de emociones que estoy teniendo, porque también es un cambio sí. hormonal, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hablar un poquito también, qué pasa dentro del ciclo, ciclo menstrual o ciclo hormonal, ¿verdad? Pero me parece muy interesante y me parece una labor muy, muy importante y súper retadora, Nati, o sea, yo te voy a ser muy sincera. Yo lo digo, muy retadora porque tenés que estar en todas, tenés que también estar acompañando a la mamá o a la persona gestante y estar ahí, ¿verdad? Para esa persona. Y pues como me parece que también es súper bueno porque se acompañan mutuamente, pero al mismo tiempo también es eso importante, los que vos decías, los derechos. Para mí los derechos sexuales y reproductivos, desde, o sea, desde el momento cero, por decirlo así, hasta este momento que vos hablas, son súper importantes porque la mayoría de las personas en Costa Rica no saben cuáles son sus derechos y hace Sí. poco, de hecho, se estaba tratando de aprobar, o sí,
creo que me parece que se aprobó lo de las licencias de menstruación, ¿verdad? Que era lo mismo que Ujú. estábamos hablando sobre este periodo de donde están em, en su ciclo hormonal y están menstruando y son personas menstruantes y esto les afecta mucho, ¿verdad? Hay personas que hablamos sobre qué afectaciones pueden tener y por qué, ¿verdad? Pero ahorita quiero profundizar porque Nate, me parece muy interesante este tema. Vos has visto partos, entonces quisiera saber si has acompañado a alguien después del parto, en su ciclo hormonal o en su ciclo menstrual, en el posparto, y cómo te ha ido, qué cosas has visto, qué cosas no has visto, qué nos decís de eso más o menos como ahí para entrar ya un poquito en el tema. Sí, sí, sí. A ver, cada proceso de gestación es muy diferente, así como cada cuerpo es muy diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el ciclo menstrual es muy interesante que a cada persona el ciclo le vuelve en momentos diferentes, ¿verdad? Normalmente se dice como que durante la lactancia, si hay lactancia materna exclusiva, el ciclo menstrual está bastante como neutralizado, ¿verdad? Porque no hay tanta presencia de estrógenos, sino que hay más prolactina, que es lo que está produciendo la leche materna. Entonces, esos primeros 6 meses que como la OMS lo recomienda, deberían ser de lactancia materna exclusiva, casi nunca hay ciclo menstrual, pero por ejemplo, acompañé a una mamá hace unos meses eh, que ya, yo creo que este bebé tiene que tener, nació me parece que en enero, por ahí, no mentira, sí, entre diciembre y enero. Y ya la mamá hace unas semanas me dijo como, yo creo que ya me va a volver la menstruación, ¿verdad? Rapidísimo, a pesar de que ella está dando lactancia materna exclusiva. Em, entonces es algo que varía mucho, ¿verdad? Y como que yo he visto, por ejemplo, en grupos de mamás donde preguntan como, bueno, ¿a cuánto tiempo les volvió la menstruación, verdad? Y hay unas que dicen, a mí al año y medio, y otras, a mí a los 6 meses talladitos, ¿verdad? Y veo esta otra mamá que es como a los 3 meses ya, ¿verdad? Y es una cosa que varía muchísimo. Em, pero sí, digamos, siento que todo este proceso tiene que tener un buen acompañamiento y a propósito de lo que hablábamos como de derechos sexuales y reproductivos, es importante mencionar que los derechos sexuales y reproductivos, como vos decías, abarcan todo, ¿verdad? Abarcan desde los cambios hormonales por los que pasamos en la niñez, ¿verdad? Como la pubertad y los cambios en la expresión sexual, digamos. Eh, Después, en las personas que tienen útero, la menarquia, ¿verdad? Que es esta primera menstruación que tenemos, eh, hasta cómo nos relacionamos o cómo nos vinculamos de forma sexual con otras personas y pues el embarazo y el parto son como digamos la culminación porque es como lo más lejos, por así decirlo, que pueden llegar estas interacciones sexuales. Eh, y todo eso requiere un acompañamiento, ¿verdad? E igual con el posparto es muy importante eso, saber qué esperar, ¿verdad? Porque de como el ciclo menstrual puede volver en cualquier momento, tenemos que aprender a conocer nuestros cuerpos para poder prepararnos para todas estas etapas, ¿verdad? Que de eso es la importancia de espacios informativos como este, por ejemplo, que bueno, les aplaudo porque qué lindo que existan estos espacios como difusión para que la gente y no solo se eduque, sino que se autoconozca, ¿verdad? Qué rico también es poder conocer el cuerpo propio, saber cómo se comporta, saber cómo reacciona y poderlo ir midiendo, ¿verdad? Un poco. Igual eso, en el posparto de ahí, volver a un ciclo menstrual es toda una cosa, porque de ahí, imagínate pasar 9 meses sin tener menstruación, tener un bebé y luego no saber cuándo va a volver, ¿verdad? Es un shock, ¿verdad? O sea, uno está desacostumbrado ya. Entonces es importante eso, tener como de ese espacio donde vos puedas hablar con alguien que sepa retroalimentarte un poco sobre cómo funcionan las hormonas, ¿verdad? Y en qué momento el cuerpo dice como, bueno, ya suficiente lactancia, hora de un poquito de estrógeno por aquí, un poquito de progesterona por allá, ¿verdad? Sí, algo que yo estaba pensando y ahorita no sé por qué lo visualicé así. Ahora Ajá, las personas dicen, en mi tiempo todavía no se decía, pero ahora se escucha más, estamos embarazados. ajá. Y me estaba acordando hace poco que me llegó un papá
que por eso, en dado caso, para mí es tan importante que lo entiendan así y escuché al papá decirle, o de menos, responderme a mí, es que estamos menstruando, pero no lo dijo en términos de burla hacia Sí, la hija por mala crianza o por mal comportamiento, sino que él se incluyó. Y eso es lo que yo sí, les decía, es incluirse. Si el acompañamiento se da, en, valga la redundancia, en acompañar, me gustó mucho que el papá se viera involucrado en el proceso que ella estaba, sí. porque cuando ella salió de las clases, sí le dijo: "Papi, me siento un poco cansado, bastante cansada", y, yo los últimos 20 minutos yo la notaba, pero ella a mí no me había dicho nada. Ujú. Entonces, yo ahí como el conocimiento lleva, si ella me hubiera avisado, yo también hubiera tomado en ese momento, y yo lo que le decía: "¿Te sentís mal?". Y él lo que me decía: "Es que me quiere doler un poco la cabeza", y le estaba doliendo un poco la cabeza, tal vez porque estaba deshidratada, un montón de cosas, incluido que andaba, menstruando. Entonces, me hizo mucha gracia porque el papá de una vez se vuelve y le hace: "Y tiene no sé qué en la casa, si no pasamos a comprar". Estaba involucrado. Cosa que yo le Sí, agradezco la vida también, porque yo tuve un papá muy involucrado en ese sentido y muy preocupado en tener. Y me parece bonito, porque si utilizamos la expresión estamos embarazados, yo creo que también desde un principio tenemos que decir estamos menstruando o estamos en sí, lactancia. Yo sé, no se van a romper los pechos por acompañar ni nada, pero es parte del proceso. Entonces, ahorita lo claro. estaba pensando en eso, ese acompañamiento, que ustedes lo dan, imagínense en personas que por A o por B tienen a su pareja superinteresada, pero le tocó viajar y un parto se adelantó. Están en un Ujú. acompañamiento donde lo quería aquí, no está, la mamá tampoco la puede acompañar por X o Y motivo. Es poder tener esa parte de fortaleza, podemos decirlo así, porque yo le cuento a Sí. Tiffany que cuando mi hijo mayor fue parto natural, llegó un punto donde las contracciones eran tan fuertes, había una muchacha que se podía estar con la pareja y a mi esposo no lo dejaron subir. Y era un Ay, momento en que yo decía, si yo lo tenía al frente le daba, porque era un dolor que yo decía, ¿qué hago como para llevar cómo hago para llevar esto? Porque era cuando sí. que yo decía: "Es que si lo tengo al frente le doy", porque era ya el dolor, yo no me podía sostener, o sea, no era que no podía aguantar, sino que el momento de la contracción era muy pesada y yo estaba sola. Entonces, yo para darme Mm. fuerza, yo sentía la contracción y me iba a agarrar al lavatorio y me veía en el espejo para poderme ver y decir: "Sí puede, ya va a pasar, ya va a pasar, Ay, ya va a pasar". Pero yo apretaba aquello de tal manera y fue, eh, no voy a usar la palabra grosero, porque en ese momento también ya fue hace mucho tiempo, ya casi 30 años, pero ujú. sí, o sea, sí, yo decía: "¿Por qué no lo dejaban subir?". Y fue lo primero que le dije a Sí. mi esposo: "¿Por qué no lo dejaron subir desde el principio?". De solo el hecho que en vez de yo haberme tirado para adelante, él me hubiera agarrado, yo sentía que me pudiera echar hacia atrás, con él, yo sentía que el alivio hubiera sido mejor. Y yo en Claro. ningún momento dije: "Ya quiero que salga", no sé, no fue por ahí. Pero yo lo que sí decía es, ocupo quitarme, o sea, el tiempito de la contracción, yo creo que es una carga energética tan grande, que es cuando las hormonas hacen pla, 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 y uno no sabe ni siquiera dónde es que está. Es un momento, yo, muy a lo personal, ¿verdad? Todas las experiencias son diferentes, pero yo creo que un momento de la contracción podemos, y eso yo creo que es un tema de discusión, decir que es en el momento donde uno dice: "Las hormonas están en una tormenta, en una oleada", porque uno quiere llorar, uno quiere reír, uno está emocionado, uno está asustado, uno está triste, y todo está pasando justamente en ese preciso momento. Sí. No, y esto que usted menciona me parece muy valioso porque está todo relacionado, ¿verdad? Cómo todas estas cosas del parto, del embarazo, de la Ujú, menstruación, todo, o sea, desde siempre, bueno, no desde siempre, tal vez desde que entró un poco la sociedad moderna, eh, se han como separado, ¿verdad? Como, ok, usted ve a ver cómo hace, no vamos a dejar que su esposo entre, buena suerte, ¿verdad? Usted arréglese a la sola, o inclusive eso con la menstruación, ay, pero no hable de eso, ¿verdad? O como porque todo el mundo tiene que saber, ¿verdad? Pero
un embarazo no se logra con una sola persona, se necesitan dos. Además de eso, siento que esta Ajá, parte donde lo acuerpan a uno, ¿verdad? Porque también es sentir el acompañamiento y acuerparse a uno es muy importante, sí, porque eso tal vez que decía Cintia, ella tal vez se sentía otra persona acá y vamos a ponerlo tal vez en otros contextos. Digamos que Cintia en ese momento tenía pareja. Hay mujeres que son madres ujú, solteras, ¿verdad? Hay mujeres sí, gestantes que son madres solteras y tienen que pasar por ese proceso solas. También hay mujeres que, por ejemplo, tal vez huyeron de casa porque tal vez tenían una pareja que las agredía, fuera una pareja heterosexual o fuera una pareja inclusive em, sáfica, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas en realidad que pues, son muchos contextos que vos lo ves y sí se ocupa ese acompañamiento. O sea, sí se sí, necesita ese sí, sí, acompañamiento y ojalá si fuese la familia, ok, sí, súper bien, ¿verdad? Si tenés esa red de apoyo, súper bien, pero muchas mujeres no lo tienen, ¿verdad? Y este es el caso y para eso sí. también está Nando explicándonos como cuál es su labor, porque sí siento que es algo muy importante y algo que se debería de sacar, ¿verdad? De destacar, en realidad, porque Em, o sea, yo poniéndolo en todos esos contextos es muy complicado. O madres adolescentes, por ejemplo, también, que muchos no tienen el apoyo de su familia. Que le voy a contar otra anécdota y siempre desde el principio siempre la he contado porque para mí es una agresión en ese momento hacia mí como niña adolescente, porque yo tenía 9 años. Ujú, Cuando, bueno, yo tenía 9 años cuando tuve mi primera menstruación, pero por cómo me educaron, o mi abuelita me explicaba, o mi mamá explicaba, o incluso el comportamiento de mi papá, algo que a mí me ofendía era ir a la pulpería tal vez a comprar toallas y que me la escondieran y me la envolvieran como si yo estuviera en ese momento, no sé, necesitando un exorcismo. Y yo le decía al muchacho, ajá, no me las envuelva. Mi rebeldía era me decirle, no me encanta. las envuelva. Yo no tengo problemas. Y te puedo decir que eso me pasó los primeros, no, porque siempre estaba, pero diga, siempre pasó que a uno, como éramos solo mujeres en mi casa, llegaba el momento en que hacían falta y solo quedaba una o dos y yo mejor voy a ir a comprar más. Y eso para mí yo lo tomaba como una agresión y vieras cómo abrazo a esa niña, porque yo siempre le dije al muchacho, porfa, no me las envuelva, a mí no me da vergüenza. Es como una vez Sí, salí ahí con mis hijos y yo no soy de las que esconde el papel higiénico, si no llevé la ujú, bolsa grande para esconder el papel higiénico, lo llevo en las manos y la gente le hace caras a uno, que con el sí. papel higiénico no se lleva ni yo. Qué dichosa, no utiliza, no lo ocupa. Exacto. Sí, ¿Sobre sí. qué? Sí, digamos, todavía en mis tiempos, lo más accesible en ese momento eran las toallas sanitarias. Yo ahora Ujú, estoy encantada con que venden los calzones, tipo Menstruales. me Ajá. encanta, o ujú. las toallas reutilizables. Soy increíblemente, ¿cómo le digo? Apoyo esa parte. ¿Por qué? Ajá, Porque no sé si por grande, por idea o muchas cosas, yo le explico a Tifa, me parecen ideas geniales y a pesar de que pasan un montón de cosas, sigo siendo de toallas sanitarias porque no me veo ujú. usando una copa menstrual. O Sí, sea, claro, yo la no es que costumbre. esté muy grande sino que ya es como que más difícil para uno, eh, no sé. En- Volver a acoplarse, sí, sí, es que es pero me acoplarse. Exacto, parece sí. genial. Pero de todo lo que hay ahora, lo que son los calzones y las toallas Las, reutilizables me parecen maravilloso, Una sí, maravilla, maravilloso. de completamente. hecho, hace unos años, ¿verdad? Que fuimos al Transitarte, fuimos y vimos unos de esos toallas que están hechas de bambú. Entonces también Ujú. Ajá, son una súper recomendación que les dejamos ahí. Tallas de bambú totalmente reutilizables, no son de tela, no son, o sea, es de bambú totalmente y se pueden utilizar. Algo que hablaba con Cintia hace tiempo, de hecho, lo hablábamos de quien queríamos hablar inclusive en un episodio. Y creo que este es el episodio. Ese es el episodio vamos. que nosotras necesitábamos, dijo. Vieras que hay algo que nosotras vimos y obviamente lo vamos a notar y queremos que la gente Ujú, en la casita y los que nos están escuchando, los y los que nos están escuchando, se lo cuestionen. Porque se veía mucho la celebración de que había una niña o una adolescente, ¿verdad? Menstruando, una persona menstruante, y se felicitaba.
¿verdad? Porque antes hasta Ujú. flores le llevaban, porque, y eso yo le decía, Cintia, Cintia, es que yo no entiendo, o sea, en mí no me cabe por qué se celebra si es algo, o sea, es una etapa donde uno está tratando de procesar muchas cosas como niña para la preadolescencia, o inclusive hay niñas que tienen la menstruación muchísimo antes, que es a los 9 años, que eso lo hablamos inclusive, pero ¿por qué se celebra? Entonces, en ese caso, Cintia me contaba de que se celebraba más que todo porque ya había alguien a quien podía quedar embarazada. Entonces lo vemos desde esta perspectiva, sí lo voy a decir, para mí es bastante patriarcal y bastante Sí, claro. como, es que es mucho peso. O sea, si vos lo ves, es mucho peso poniéndoselo a una niña, tal vez de 10 años, que tuvo su menstruación en su primera vez, de que ya puede quedar embarazada, de que ya puede gestar una criatura, que ya puede tener otro ser humano adentro y es súper, súper, es una carga bastante grande, súper para mí patriarcal porque se está felicitando eso, se está felicitando que vas a estar ya disponible, entre comillas, para que te Sí, puedan embarazar, ¿verdad? Para que puedas disfrutar de esa etapa, porque lo pintaban así antes, de que ya podés dar hijos, de que ya vas a poder sí, dar descendencia. Pero viéndolo desde el lado positivo, ¿verdad? Ya viéndolo ahora en retrospectiva y nosotras hablando de todo esto, obviamente es muy importante menstruar porque ya igual lo hablamos, es un reflejo de la salud, porque si yo no menstruo significa que tampoco estoy ovulando. Pero esto no me lo explicaron, por ejemplo, yo tengo casi 26 años y a mí nunca me explicaron que, digamos, era tan importante menstruar porque eso era un reflejo de mi salud. Simplemente yo ujú, pasé, por ejemplo, hasta casi que más de 10 años, por ahí, unos 8 9 años, menstruando, porque yo empecé a menstruar desde los 11, ujú, ¿verdad? Y estaba súper chiquitita para mí todavía, yo era como demasiado pequeña para empezar a menstruar. Y yo empecé a sí, menstruar, pero a mí nadie absolutamente me explicó como, mira, el ciclo dura tanto, ¿verdad? Tenés que darle atención a estas fases, porque ya después yo las estudié un poco más, no las he estudiado tanto a profundidad, pero a mí nadie me dijo eso, digamos, de que llegaban y decían, ah, sí, tenés que estudiar eso, tenés que comer bien, tenés que también hacer ejercicio, tenés que también hacer estas cosas porque el cuerpo de, pues en esa etapa va a estar un poco, em, o sea, no resentido, pero no vas a tener la misma energía o tal vez te faltan ciertos nutrientes, etcétera, etcétera. Toda esta información, de hecho, que hasta ahorita lo estamos hablando. Inclusive, de hecho, sí, hasta hace poco se empezó a hablar, creo que por ahí del 2020, no le pongamos mucho, 2021, empezamos a hablar como lo que era el ciclo hormonal, el ciclo menstrual, y también de lo que importante que era para la salud. No simplemente era el hecho de que puede llegar a quedar embarazada la persona gestante o que está menstruando. O sea, eso es sí, como, en realidad eso es como a segundo plano para todo lo que hay detrás, porque hay que entender nuestro caso, porque era lo que vos decías. Entonces, algo que quisiera que vos nos explicaras o que vos también nos dieras como ahí información, estas fases, ¿cómo podemos reconocerlas nosotras en nuestro cuerpo, a las personas que gestamos, cómo las podemos reconocer y qué cosas nos podrían ayudar, digamos, como obviamente, pues tal vez una aplicación que yo también la uso para traquear, para poner ahí, para monitorear, por ejemplo, cómo me siento hoy, qué tengo hoy, también funciona, pero ¿qué otros métodos vos recomendás para poder ir llevando un control de mi ciclo menstrual u hormonal? ay, sí, que honestamente me parece horrendo, ¿verdad? Todo este asunto de celebrar como eso ya está fértil, ya alguien la puede embarazar, ¿verdad? Sí, es mucho también Ah, esa, pero salga embarazada, ¿verdad? exacto, sí, embaraces y ahí sí ya le va mal, ¿verdad? Es como de, entonces, uf, bueno, ni una ni la otra, La pero, contradicción. exacto, sí, sí, no, es, o sea, el sistema patriarcal no tiene ni pie ni cabeza, pero me parece muy vacilón porque, digamos, desde perspectivas más como ancestrales, sí se celebra esta primera menstruación, pero no por esa razón, ¿verdad? No porque ahora, ¿verdad? Es una mujer, como le decían a uno, antes era una niña, ahora es una mujer. No, una niña sigue siendo una niña, aunque tenga menstruación, sigue siendo una niña. Pero se celebraba mucho como por y esto es una vara como muy mitológica que no estoy muy segura de a dónde nació, pero hay ciertas culturas que ven los cuatro arquetipos de la mujer, ¿verdad? Que es como eh,
no la niña, pero la doncella, digamos, que es como esta persona más joven, ¿verdad? Más inocente. Después está como la mujer salvaje, que es un poco como cuando ya hay una menstruación y es como la mujer encontrando este espacio en el mundo y encontrando como digamos, su salvajismo, no me entiendes, como ¿verdad? Su personalidad fuerte. Después está la mamá, que es como, bueno, si llego a gestar, es otra perspectiva, y luego está la sabia, ¿verdad? Que es ya esta figura eh, posmenopausia, por así decirlo, como de la abuela o la tía o esta mujer que ya no tiene un ciclo menstrual, pero que ya ha transitado por la vida y puede como, ¿verdad?, ofrecer su sabiduría. En ciertas culturas se celebra la menstruación porque es un rito de paso, ¿verdad? Así como un embarazo o un parto se celebra porque es un rito de paso en el sentido como de que es una transformación, ¿verdad? Como es muy fuerte, ¿verdad? Es una cosa como que emocionalmente, identitariamente, eh, cambia mucho la perspectiva de una persona que pasa por esos ciclos. Entonces me parece curioso eso, ¿verdad? Como que dentro del sistema patriarcal, lo único que se celebra es la doncella de la que se puede abusar, ¿verdad? La que sirve un propósito, ¿verdad? Eso, la que puede gestar, la que puede darnos descendencia, porque solo si tiene hijos varones, entonces le podemos pasar el título de, ¿verdad? Como cosas así, horrendo. Pero bueno, volviendo a lo de los ciclos. Sí, bueno, es cierto, es muy curioso. Hay una contradicción fuerte también en que es cierto que hasta hace muy poco se ha vuelto a hablar de los ciclos menstruales, de cómo funcionan, de cómo entender el cuerpo y así, pero también es cierto que las mujeres, las personas que tienen útero desde hace demasiados años han leído eso y han entendido eso y han entendido, por ejemplo, la relación del ciclo femenino con la luna, ¿verdad? O con las fases de la luna. Han entendido cómo el ciclo es naturaleza y está tan conectado con la naturaleza, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? Este sistema como masculinizado, si le podemos decir, de ahí ha tratado como de oprimir eso y bueno, que las mujeres que son sabias o que saben de plantas son brujas, entonces quemémoslas, quememos los libros, ¿verdad? Como, de ahí todo esto es como un borrado, una destrucción, digamos, de todos esos saberes que ahora tal vez estamos traduciendo como en cosas más modernas, ¿verdad? Porque digamos eso, ahora nosotras registramos nuestra menstruación con una aplicación, ¿verdad? Pero de antes igual se registraba, nada más que, ¿verdad? Siempre se le ha quitado peso a esa importancia porque siempre se nos ha visto como el sexo débil, ¿verdad? Aunque se sabe que eso no es cierto. No, y Entonces, no solo que ajá, se ha quitado la importancia, sino también que se ha visto como algo sucio, ¿verdad? ujú, Se nos ha inculcado que es algo sucio, que no es algo, que la menstruación, qué asco andar con la menstruación, ¿verdad? Qué asco menstruar, qué asco la sucio, sangre de la malo, menstruación. Ujú. burla, le voy a envolver las toallas porque qué vergüenza que usted ande diciendo que anda con la, ¿verdad? Que nada que ver, o sea, es como, qué dicha que nosotras sabemos que nada que ver con eso, pero es muy triste, eh, de ahí eso, como que ha sido un saber muy ancestral que se ha borrado intencionalmente, pero eso no quiere decir que hasta ahora lo hablamos, ¿verdad? Pero bueno, ya volviendo más al presente. Ujú. Esta es mi primera Biblia de Lara Briden, que se llama Period Repair Manual, pero en español creo que es como mejorar tu ciclo menstrual. Esto, hermoso, la doctora Lara Briden ha estudiado mucho eso, ¿verdad? Como cómo las fases del ciclo menstrual afectan el cuerpo, qué nutrientes se necesitan, etcétera. Este libro de Emily Nagoski que se llama Come As You Are, no me acuerdo cómo se llama en español. Emily Nagoski, la quiero muchísimo también, que es una investigadora como que escribe estos libros de una perspectiva como muy fácil de leer y como muy para la gente común, ¿verdad? Que no le da a uno un estudio científico y usted entiéndalo, ¿verdad? Por otro lado está el quinto signo vital, que esto lo escribió Lisa Hendrickson Jack, eh, que bueno, esto también es importantísimo porque habla justamente lo que decía Tifa, que la menstruación es un signo vital, o sea, en personas que tenemos útero es un signo vital, porque así como la presión arterial nos dice si, ¿verdad? Si el corazón está esforzándose mucho o si, ¿verdad? Hay algún problema cardiovascular, perdón, así como
el nivel de oxigenación nos dice si estamos respirando bien o si tenemos que revisarnos los pulmones. Eh, la menstruación también nos dice, el ciclo menstrual nos dice si estamos saludables o no. Y más allá de ser de una incomodidad, ¿verdad? Que tal vez a nosotros nos enseñaron mucho a verlo como una incomodidad, como, ay, qué pereza, voy a ir a la playa, me van y la regla. Entonces, ¿verdad? O como verlo como algo que nos estorba. A mí me ha gustado mucho en estos últimos años verlo como, sí, como que cada vez que me viene la menstruación es como, sí, estoy saludable, ¿saben? Como, No era la porque, única, Betiva, yo no era la única. Yo soy feliz, yo siempre me he llevado muy bien con ella, incluso, ajá. no, a mí no me la celebran, yo la celebro a ella. Eso es de las mías, me gusta. Y siempre me ha encantado, yo casi que le puedo decir que le doy la bienvenida y todo, porque yo creo que Ujú, es parte, es para celebrar con uno. Incluso le voy a decir algo que sí, amé de ese doctor y lo amé en el sentido de que cuesta toparse con un profesional así. Cuando yo ujú, iba a ser mamá primeriza, me hace, déjeme decirle algo, yo por una enfermedad que tuve, ya menstruaba, ujú, tuve una enfermedad bastante fuerte, tuve bueno, de todo, y tuve anemia. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Escríbenos en los comentarios qué te ha parecido, dale me gusta y suscríbete. Que, digamos, en ese aspecto, toparse con doctores que lo informen a uno y que me decía, ¿usted sabe por qué la mujer tiene más osteoporosis que el varón? Me hace, ¿qué es lo que usted pierde más con la menstruación? ¿Hierro o calcio? Y la idea es que siempre nos decían que uno lo que más perdía era hierro, cuando en ujú, la menstruación lo que uno pierde más que todo es calcio. Y yo me acuerdo que, mm, digamos, yo tenía 21 años, ya tenía un conocimiento, pero nunca me lo habían puesto o me lo había puesto a pensar desde la parte de empezar un embarazo. Porque si a mí me ujú, falta algo, si yo tengo una deficiencia de algo, no se lo puedo dar al bebé y se va a tomar sí, de órganos o del cuerpo. Entonces, claro. el doctor, lo primero que me dijo, bueno, de que el hierro, que siempre tuve que tomar, que el hierro, que en dado caso que calcio, que las vitaminas, pero el hecho de tener ese cuidado, y él siempre me dijo, usted está empezando el Ujú, embarazo, pero cuídese la anemia, pero cuídese mucho la parte de los elementos de cómo consume el calcio. Y me dio ciertas ujú, recetas ahí que me encantó. Me encantó porque, he topado muchas veces con malos profesionales y también con muy buenos profesionales que da tips. Y me decían: "No, ujú, digamos un ejemplo, la espinaca no se revuelve con la leche. No revuelvas espinaca con interesante. leche porque". ¿Ah? Qué Por interesante, porque no se absorben la espinaca, no, la mutuamente. espinaca, el calcio, como decirlo así, apaga el hierro. Entonces, el hierro Ujú, hay que entonces, fueron cosas que para mí fueron muy muy interesantes, y yo siento que me ayudó mucho en el sentido para que a mí no fuera tan brusco ese primer ujú, embarazo, porque en el segundo sí me fue, digamos, no mal, pero al ser cesárea sí me costó más, en el sentido que claro. una herida, sané muy rápido y todo, pero, fue diferente, fue más, por decirlo así, más Sí, brusco. A mí, por lo sí. mismo, yo estaba tan débil en ese momento que salir de la anestesia fue y yo, bueno, yo le cuento a Tiffany que yo salía de la anestesia y fue, no sé por qué me pasó eso a mí, en menos de 12 horas yo estaba en salón con mi hijo y yo todavía bajo los Ujú, efectos de la anestesia. Y yo iba donde le decía la mamá, las personas que llegaban a visitar a las otras mamás, ay, qué señora más desinteresada, no atiende al bebé. Yo no me podía mover. Yo ¿qué estaba les atenta, pasa? yo estaba atenta, pero Sí. yo no me podía mover. Y yo me acuerdo que yo según yo movía los brazos para que todo el mundo se fuera, y después me contaba la compañera de la cama de la par que ella lo que oía es que yo decía: mm", y ella lo que sintió era que yo estaba Ay, incómoda. Yo no me podía mover, o sea, la anestesia ujú, a mí me afectó muchísimo. Y después las enfermeras me regañaban, porque cuando yo ya pude despertarme, yo no quería que mi bebé estuviera en la cuna, yo lo quería conmigo en la cama. sí, Porque yo Sí, sí, incluso qué claro. cuando fuerte. yo me sentí muy mal, que una de las cosas que yo siento que más tiene también el ciclo hormonal
en Ujú. este aspecto es que nadie tomó en cuenta que en toda mi marea de lo que yo estaba pasando, al ser el choque de la cesárea, de mis hormonas y del cuidado, ese aspecto. Porque Mm, digamos, yo no ujú. pasé por el parto, que era lo que explicaba al principio, que era esa marea y choque de emociones. En ese momento yo no era consciente de mí para manejar las hormonas que vinieron. O sea, en el momento en que, por decirlo así, viene una cesárea a sustituir el momento, vamos a llamarlo traumático, del parto, aunque Ujú. ambas son traumáticas. Entonces, Sí. la, la, el aspecto del acompañamiento de que hace una dula, que me parece maravilloso, increíble, más en un momento tan, digamos, me hubiera encantado tener una ahí y que me Ay, sí. que a eso es a lo que venía, porque yo sé que yo me volví súper protectora. O sea, en ese momento mi psique y mis hormonas lo que me dieron es, no lo suelto, no lo suelto y no lo suelto. Señora, va a estar más seguro en la cuna, no lo voy a poner ahí. Ujú. Me regañaron hasta que entendieron que no. Me encanta. Parte, se lo digo ahorita a las personas que están conociendo a Nati o quieren averiguar más sobre el acompañamiento de una dula. Yo creo que a partir de otras experiencias no es asustarse, no es que las hormonas se alboroten porque ya va a estar el parto, sino buscar el conocimiento de las personas que pueden dar ese acompañamiento, tal vez también sin estar a la par, Nati, sino que Sí, lo puedan guiar en todo el proceso, porque claro, sí, sí, en sí. cada mes, inclusive cada semana, vamos a ser diferentes. Sí. Sí, se necesita, sí, sí, ese apoyo emocional no es nada más en el parto, ¿verdad? Que oye, es lo que hablamos al principio, como de cómo la maternidad puede ser tan solitaria y el posparto es una cosa heavy, ¿verdad? O sea, y también tener una dula es muy beneficioso como para poder, de eso, tener alguien que en una noche en la que tu bebé no se duerme y no sabes qué hacer, le puedas preguntar como, ¿verdad? ¿Qué hago? O tener algún tipo de acompañamiento. Pero bueno, volviendo, sí, al asunto de conocer el propio cuerpo, conocer las fases. Bueno, vamos a hacer una clase muy breve aquí de cómo funciona el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, las personas que tienen útero, tiene dos fases, la fase folicular y la fase lútea. Entonces, básicamente, la fase folicular empieza el día 1 de menstruación. Eh, Creo que inicia así em, por dos razones. Primero, porque es más fácil registrarla, obviamente cuando uno ve sangre. Y segundo, porque a partir de que el útero empieza a soltar el endometrio, se empieza a inflamar, por así decirlo, un folículo, que el folículo es de donde sale el óvulo, que eventualmente si no se fecunda, bueno, se reabsorbe al cuerpo, pero el cuerpo termina botando el endometrio, ¿verdad? Entonces, la fase folicular empieza desde el día 1 de menstruación hasta el momento en que ovulamos, ¿verdad? El folículo se infla, se infla, se infla, más o menos a la mitad del ciclo. Todo el mundo ovula en momentos diferentes. Hay personas que ovulan el día 14. Yo normalmente ovulo por ahí del día 18. Eso puede variar mucho. No hay una regla. Eh, Se libera el óvulo y a partir de ahí entramos a la fase lútea, que es donde el cuerpo, digamos, se prepara para sostener un posible embarazo y ya cuando se da cuenta de que no hay embarazo, que no hay un óvulo fertilizado, entonces ya empieza a botar el endometrio. Esa es la fase lútea. Entonces, hablando de esto, de cómo reconocer, de cómo apoyar las fases de nuestros ciclos, de fijo yo creo que, o sea, el autoconocimiento es clave, ¿verdad? Hacer ese esfuerzo de entender nuestro propio cuerpo, como de ir viendo los patrones, y creo que de ahí es que el registro del ciclo menstrual se vuelve una herramienta súper poderosa, ¿verdad? Porque no es nada más cuándo me va a venir la regla, ¿verdad? Para estar preparada, ¿verdad? Sino saber, mi cuerpo se está comportando de esta manera, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Hay alguna razón detrás? Eh, ¿En qué fase de mi ciclo estoy? ¿Qué hormona es más dominante en esta fase, verdad? Entonces, digamos, registrar el ciclo menstrual se puede hacer de muchas maneras y digamos, no hay una forma correcta para hacerlo, pero
de ahí, obviamente lo más fácil es anotarlo en algún lado, ¿verdad? Entre educadoras menstruales hablamos mucho de un app que se llama Read Your Body, que yo la amo, que de hecho son puras mujeres que la hicieron y es una ONG muy bonita y así. Y hablamos mucho de esa aplicación porque no predice el ciclo. Y voy a entrar un poco en esto porque la gran mayoría, yo no sé si ustedes son el caso, la gran mayoría yo creo que utilizamos aplicaciones que nos dicen cuándo es que se supone que vamos a menstruar. Pero eso no es correcto. No es correcto no porque sí, sino porque el cuerpo no se puede predecir, ¿verdad? O sea, el cuerpo funciona y responde a estímulos, responde al estrés, responde a los nutrientes, responde al sueño, responde al ejercicio, ¿verdad? Entonces, decir, voy a menstruar tal día, no es realista, ¿verdad? No es que esté mal, es que no es realista. Entonces, la mayoría de aplicaciones que hay en el mercado tienden a predecirlo y a decir como, bueno, más o menos, según sus últimos 5 ciclos y según lo que usted me está diciendo, creo que usted va a menstruar tal día. Y a veces pasa que las personas entran en pánico porque es como, me tenía que venir la regla ayer y no me vino, estoy embarazada, ¿qué está pasando, verdad? Y la realidad es como, bueno, no, usted no puede predecir eso, ¿verdad? Usted no puede predecir la naturaleza. Entonces, a mí me gusta mucho Read Your Body porque también tiene un enfoque desde los métodos de reconocimiento de la fertilidad natural. Que, bueno, uno de esos es el método sintotérmico, que es el que yo uso, que se basan en justamente registrar, ok, cuándo sangré, cuándo estoy manchando, estoy viendo, por ejemplo, flujo fértil, ¿verdad? Estoy viendo moco cervical, que es como ese flujillo que si uno se limpia en el papel ve ahí como unos moquillos, eso es flujo fértil, ¿verdad? O inclusive eso, cómo está mi energía. Eh, Se basa también, bueno, en la temperatura, porque eso es otra cosa, pero bueno, la temperatura basal del cuerpo, que es como la temperatura en un descanso, eh, aumenta normalmente cuando hay aumento de progesterona en la fase lútea. Entonces, bueno, ese método se basa en eso, pero justamente es eso, es registrar todos estos, digamos, signos, estos biomarcadores, ¿verdad? Así se les llaman, para tomar conclusiones propias, ¿verdad? Y decir como, ok, eso, no sé, yo sangré tantos días, estuve fértil en estos días, ya puedo saber que no estoy fértil por mi temperatura, porque ya no estoy viendo moco fértil, mi fase lútea normalmente dura tantos días, puedo más o menos pensar que mi ciclo se va a acabar aquí, pero no voy a predecir mi menstruación, ¿verdad? Eh, y digamos, estos métodos de reconocimiento natural de la fertilidad normalmente se hacen en papel y hay como una hoja que es muy común, que bueno, yo no tengo porque yo no soy muy fan de hacer las cosas en papel porque me da cólera si tengo que tachar algo. Y por eso es que yo uso esa aplicación porque me es más fácil nada más, como si quiero cambiar algo, no tengo que hacer un rayón. Pero esa aplicación tiene esa misma visualización como de una hoja donde verticalmente tenemos los días y horizontalmente tenemos los biomarcadores, ¿verdad? Como flujo, eso, temperatura, que si tuve relaciones o no, para yo misma registrarlo y decir como, ¿verdad? No me voy a asustar si la regla no me viene tal día porque yo sé que no estaba en mi ventana fértil, ¿verdad? Cosas así. Eh, entonces yo recomiendo eh, que registren de la forma que sea, o sea, ¿verdad? Puede ser anotar en un cuaderno, puede ser tener una aplicación, puede ser lo que sea, con tal de ir viendo cuáles son los patrones del cuerpo. Entonces, digamos, a la hora de hablar de nutrientes y de las fases del ciclo, obviamente si una ya está más familiarizada como con sus ciclos y como con los patrones de sus ciclos, es más fácil saber si estoy en la fase folicular o si estoy en la fase lútea, porque yo puedo saber entonces cuándo estoy ovulando o cuándo ya ovulé, ¿verdad? Pero normalmente va cerca de la mitad del ciclo, ¿verdad? Entonces, digamos, si empecé mi menstruación hoy, estoy en fase folicular, eh, y si no estoy muy familiarizada con mi ovulación o con cómo se maneja mi ovulación en mi cuerpo normalmente, digamos que en un ciclo promedio, así como de, no sé, 28, 32 días por ahí, se podría asumir que cerca del día 16 o por ahí, ya el cuerpo va a ovular y vamos a transicionar a la fase lútea. Y entonces, a propósito de los nutrientes,
sí es muy cierto como que en la modernidad, de nuestra alimentación tal vez es un poco deficiente, ¿verdad? Y hay ciertos nutrientes y ciertos minerales que el cuerpo necesita para que las hormonas se sinteticen de la mejor forma. Ahorita vivimos, digamos, con alimentación que es muy inflamatoria y los estrógenos son muy inflamatorios. Entonces, a veces, creo que la gran mayoría tenemos como una dominancia de estrógenos en el cuerpo que hace que nuestras menstruaciones sean súper dolorosas porque durante el ciclo el cuerpo está muy inflamado, entonces a la hora de que el endometrio se va a soltar, el útero está, ¿verdad?, de uñas. Entonces, ciertos nutrientes y ciertos alimentos ayudan a desinflamar el cuerpo para que el momento de la menstruación no sea tan intenso en el cuerpo, ¿verdad? Y por eso es que nació el seed cycling, que bueno, yo ahora vendo semillas de seed cycling también, y es algo súper sencillo, o sea, literalmente es comer ciertas semillas según la fase del ciclo en el que estás. Entonces, en la fase folicular, comer linaza y siempre se me confunden, semilla de calabaza, Ah, eh, porque, bueno, estas semillas tienen zinc, tienen magnesio, tienen selenio, y todos estos nutrientes ayudan a que el estrógeno se produzca, pero se deseche adecuadamente, porque si tenemos mucho estrógeno en el cuerpo lo vuelve a utilizar, lo vuelve a absorber y por eso es que todo se vuelve eh, como que se inflama un poco más, a pesar de que el estrógeno nos ayuda en un montón de cosas, nos da energía, nos hace sentirnos mejor emocionalmente, hay un montón de cosas bonitas, pero el exceso de estrógeno tiende a ser pesado en el cuerpo. Y en la fase lútea, la idea es comer semillas de ajonjolí y semillas de girasol, que también tienen magnesio, por ejemplo, y el magnesio es un relajante muscular. Entonces eso ayuda a que cuando el útero, ¿verdad?, está inflamado, se está contrayendo, no esté tan inflamado y esa contracción se sienta, pero no sea una cosa dolorosísima, ¿verdad? Entonces, eh, sí es importante, pienso yo, eh, conocer eso, conocer las fases del propio cuerpo y poder como irlas registrando para decir como, ok, tal vez estoy en fase lútea, sé que voy a tener menos energía, sé que voy a tener menos deseo sexual, voy a estar un poco más cansada, tal vez voy a tener más apetito y digamos, respetarnos eso o decir, bueno, estoy folicular, entonces tengo más energía, puedo hacer ejercicio como con más fuerza, ¿verdad? Tengo más claridad mental, cosillas así, para no exigirnos tanto, ¿verdad? Porque lamentablemente, los ciclos que rigen a la sociedad ahora, como son muy del sistema reproductor masculino, se basan muy en un día a día, ¿verdad? Como que se habla mucho de que el ciclo hormonal, perdón, de los hombres tiende a ser de un día, ¿verdad? Como los picos de testosterona, en un día se vuelven a resetear. Nosotras duramos más o menos 28 días, ¿verdad? O sea, más o menos el ciclo de la luna es lo que dura el ciclo de nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces a las mujeres o a las personas con uteros nos piden estar aquí todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días la misma energía, todos los días productivas. De ahí no somos eso. O sea, nuestros ciclos sí necesitan descanso, necesitan conciencia para no estarnos forzando a calzar en un molde del que no, del que no venimos, ¿verdad? ¿cuáles son los cambios del moco cervical Ajá, en, es- en el ciclo? ajá, ok. Una pregunta Em, importante. sí, 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 digamos, esto es muy importante porque hay que saber diferenciar, por ejemplo, el flujo vaginal del moco cervical. Eh, y lo interesante de esto es que el moco cervical casi nunca pasa a la ropa interior. El flujo vaginal sí. Entonces, digamos, a veces uno puede notar, no sé, una manchilla blanca en el calzón o cosas así, no sé si les ha pasado. Eso tiende a ser flujo vaginal, que es nada más la vagina limpiándose sola, porque la vagina es tan inteligente que se limpia sola. No hay que tocarla, no hay que hacerle nada, ella solita se encarga de limpiarse. Pero el moco cervical, que es un moco que recubre la entrada del cervix justamente para evitar el paso de espermatozoides y evitar, digamos, un embarazo en momentos que no sean la ventana de fertilidad donde estamos ovulando. Ese moco, cuando estamos fértiles, se nota más, primero, cuando nos limpiamos en el papel higiénico sí se ve,
y cuando estamos en lo más y mejor de los estrógenos, se vuelve menos pegajoso, ¿verdad? Se vuelve como más, como clara de huevo. Esa es la comparación general, como clara de huevo. Eso es moco que se le llama pico, digamos, o moco fértil. Entonces, si una ve ese moco a la hora de limpiarse, después de orinar, digamos, eh, eso quiere decir que estás en una ventana de fertilidad, quiere decir que los estrógenos están altos y están produciendo ese moco, porque, digamos, cuando no hay moco a la hora de limpiarse, eso quiere decir que el moco está bloqueando el cervix, entonces nadie va a pasar. Pero cuando el moco sale del cervix, en el momento en el que estamos ovulando, más bien le ayuda a los espermatozoides a subir, ¿verdad? Es un vehículo, digamos, para que los espermatozoides suban. Entonces, por eso no somos fértiles todo el ciclo, ¿verdad? Una vez que ya no hay moco, los espermatozoides no tienen a qué pegarse, se mueren, ¿verdad? Entonces, no hay forma de generar un embarazo, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí, yo Sí. Sí. No, yo hice la pregunta porque a pesar de que son los adultos los que van a escuchar, creo que es importante que tengan la información o las herramientas de información para podérselo explicar tal vez a un adolescente o a una niña que quiera saber. Mira, Claro. es que me está, es que es un flujo, es una infección y no, tal vez no saben, tal vez en ese sentido. De ahí es a donde yo me Ujú. voy. Porque ahí empieza el conocimiento del cuerpo. Si nos vamos a Sí, basar que es clave el autoconocimiento, creo que la parte del moco cervical termina siendo un punto muy arriba de lo que las personas debemos manejar información para poder transmitirla. Porque, sí. digamos, yo cuerpo en el sentido de que yo me observo mes a mes, pero ¿cómo explicarle a alguien que está en su primer año? Claro, sí. Que eso iba a Ay, comentar. Es importante dejar muy claro que los ciclos menstruales, cuando estamos pasando por la pubertad, no son regulares. Y esto es un dato muy importante de saber porque el cuerpo está aprendiendo a adaptarse a estas hormonas que antes no estaban en el cuerpo, ¿verdad? El desarrollo de los caracteres sexuales se basa en que los ovarios empiezan a producir estrógeno y empiezan a producir progesterona y por eso hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios y por eso viene la menstruación. Pero en los años de adolescencia y de pubertad, los ciclos casi nunca son regulares y de hecho muchas adolescentes tienen ciclos muy largos eh, y esto es algo muy triste, les mandan pastillas anticonceptivas. Es que las anticonceptivas le van a regular la menstruación, ¿verdad? Es cierto, porque matan las hormonas, o sea, los métodos anticonceptivos hormonales lo que hacen es básicamente neutralizar todas las hormonas y hacerle creer al cuerpo que no hay un ciclo menstrual, entonces obviamente se regula, ¿verdad? Eh, pero no estamos viendo realmente el ciclo como es. Y muchas mamás se dejan llevar, y digo mamás porque lamentablemente de ellas a los papás casi siempre se les exonera de esa responsabilidad. Muchas mamás se dejan ir como por esa falsa información y dicen, ay, sí, le voy a dar pastillas porque tiene un ciclo menstrual muy irregular, pero sí sería bueno irle enseñando a las niñas, ok, esto va a pasar, no sabemos a qué edad vas a tener tu primera menstruación, pero es posible que tu ciclo sea irregular y es posible que pasemos años de tener unos ciclos de 28 días y otros de 35 y otros de 40 porque el cuerpo se está acostumbrando a tus hormonas y tenemos que darle chance a que se estabilice, ¿verdad? Y a propósito de esto del moco, que bueno, no es algo que, digamos eso, tal vez es algo un poquito más difícil para una niña o una preadolescente que esté ahí, ¿verdad? Como empezando apenas a reconocerlo, pero sí es cierto que antes de la menstruación en la infancia puede haber flujo vaginal y sí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de que a mí me viniera mi primera menstruación, yo tenía mucho flujo y yo lo veía en el calzón y yo me estoy muriendo, tengo una infección, sepa Dios qué me está pasando y no le quiero decir a mi mamá porque qué susto, ¿verdad? ¿Qué va a pensar? Pero eso es algo normal, ¿verdad? O sea, la vagina está aprendiendo, empezando también a estar expuesta a hormonas, entonces, ¿verdad? Está limpiándose y está tratando de ver qué onda. Em, pero tal vez es un poco difícil explicar todo el asunto como del moco cervical y de la ventana fértil. Lo que podemos hacer es registrar los ciclos menstruales, nada más registrar a ver
cuántos días tienen, a ver qué tanto me duele, a ver si tal vez tengo que suplementar algún nutriente, ¿verdad? Cosillas así para por lo menos ir desarrollando ese hábito y ya eventualmente cuando empiece una vida sexual, pues poder ir identificando la fertilidad, ¿verdad? No, y siento que también eso es súper violento. Lo que vos mencionás de los métodos anticonceptivos es súper violento para las adolescentes, porque igual nosotros lo mencionamos, o sea, no es que queremos satanizar los métodos anticonceptivos, para nada, Ujú. ¿verdad? Aquí hacemos un paréntesis bastante grande y una aclaración bastante grande que no es que Sí. queremos satanizarle o mm, estigmatizar los Ujú. métodos anticonceptivos, pero sabemos que los métodos anticonceptivos y ya inclusive, bueno, el episodio pasado hablamos sobre qué otras consecuencias pueden venir acerca de eso, ¿verdad? No solamente a nivel corporal, sino también a nivel Sí. mental, a nivel emocional y etcétera, ¿verdad? Entonces, como que la solución, y eso también nosotros lo hemos dicho, y que la solución que sea simplemente mira, anda, tómate estas pastillas y ve y sé feliz, ¿verdad? Vaya, ya te va a quitar el dolor. Tampoco es una solución, porque al fin y al cabo, en algún momento vamos a querer cambiar de método anticonceptivo, vamos a querer tal vez no usar métodos anticonceptivos hormonales, por ejemplo, vamos a tal vez no querer usar métodos anticonceptivos del todo, pero queremos conocer nuestro ciclo y eso es súper importante, ¿verdad? Porque sí me parece a Sí. mí que eso es una aclaratoria, más que todo, pero hay otras opciones y como Cintia lo dijo en el episodio pasado, busquen una segunda opción, ¿verdad? Busquen a Sí. estas personas que son expertas, tal vez como Nati, tal vez como otras personas, inclusive que nosotros hablamos, y además, estos otros factores que vos mencionas que me parecen súper importantes también destacar, la parte nutricional, ¿verdad? Sí, sería Sí. bueno como que uno vaya a un nutricionista, si tiene los medios, las posibilidades y todo, poder ir a un nutricionista y ver, tal vez tengo deficiencia de hierro, tengo deficiencia de magnesio, tengo deficiencia en estas cosas y por eso tal vez me está doliendo tanto o me estoy inflamando mucho, porque hay algo que también quería como mencionar, es que cuando, por ejemplo, a mí no me explicaron y yo lo fui descubriendo después en la adolescencia y fue muy vacilón porque yo le preguntaba a mis compañeritas del colegio y ellas también les pasaba lo mismo. Entonces yo decía, uy, no soy la única, ¿verdad? Y era que cuando a mí me venía la menstruación, yo les decía, es que a mí me duele la panza, o sea, a mí se me afloja el estómago, me Ay, dan ganas de ir al baño y yo siento, y me decían, sí, es que uno siente como unos punzonazos en el ano. O sea, me dice unos punzonazos feos en el ano. Y le digo, yo sí, es horrible y la panza. Y después me di cuenta que fue que o sea, el útero se inflama igual el estómago o el intestino, entonces cambia un poco allí la manera de digestión y todo el asunto. Entonces, obviamente, al cuerpo estar en tanto estrés, porque a mí me estresaba mucho de estar con menstruación porque a mí me dolía mucho, me dolía mucho sí. como la espalda baja o así, o se me bajaba la presión ¿verdad? Pero son cambios hormonales muy fuertes que en ese momento yo no sabía que tal vez era eso, una deficiencia de hierro, una deficiencia de algo, ¿verdad? Pero a Sí. mí me reconfortó mucho saber que no era como la única que le pasaban eso, pero ahora viéndola hacia atrás, yo digo, qué doloroso tener que pasar desde la adolescencia no siendo, o sea, relacionando la menstruación con dolor, ¿verdad? Porque la mayoría de Sí. las personas menstruantes lo relacionamos con dolor o con incomodidad, ¿verdad? Porque Ujú. es así, o sea, hay una minoría, me parece, que les va súper bien y yo digo, qué bueno, ¿verdad? Qué dicha, que Sí, yo. disfrutan tanto, ¿verdad? Sí, disfrutan tanto de la menstruación, pero ya, digamos, ya, si uno, digamos, yo era que consultaba con mis otras amigas y me decían, ay, no, me siento fatal, yo siento eso, siento Sí, horrible. Y tal vez era eso, que tal vez tenía una deficiencia de hierro o nosotras teníamos una deficiencia de algún nutriente que por eso tal vez nos inflamábamos muchísimo y se sí, inflamaba todo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? No es siempre aguantes el dolor, ¿verdad? No es siempre pastillas ahí, ¿verdad? Solución, sí, sino que también hay otros métodos, como dice Nati, que es autoconocimiento y explorarse, y también siento que es importante esto que viene desde la niñez, porque obviamente ujú, los niños y las niñas y los niños no son tontos, porque ya lo hemos explicado de hecho,
ellos entienden muy bien, o sea, entienden muy bien de qué es lo que pasa y obviamente ven a su mamá o a mi tía o a la persona, a una persona menstruante, tal vez, que se está cambiando una toalla, entonces van a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué se están cambiando? ¿Por qué a mí no me pasa Ujú. eso? Tal vez es una persona que tiene pene, entonces no entienden por qué está pasando y porque hay esa diferencia tal vez entre que sí usan ciertas cosas y tal vez la persona que tiene pene no. Entonces es totalmente diferente y creo que eso es súper importante, que era algo que decía Cintia. Em, Mi siguiente pregunta, Nati, para vos es, estas semillas que vos has tenido, eh, Ujú. ¿las has dado a estas mujeres o personas que han dado a luz o que has asistido en partos? ¿Cómo les ha ido? O sea, yo quiero que nos des como así un poquito de testimonios porque sí le he visto Ajá. bastante que les ha funcionado y quisiera como que la gente también escuche como del otro lado, que no solamente es como para personas que no hemos gestado, sino también que ya Ajá. han pasado por el proceso de gestación y han dado un parto y todo. ¿Cómo Sí. ves vos? O sea, ¿qué cambios te Okay. han dicho, que te han visto, digamos? Por aparte, el aviso de que no tenemos nada en contra de los anticonceptivos hormonales, que importante decirlo, porque a veces la gente puede pensar que uno dice, ay, no, qué terror, los anticonceptivos hormonales. No, o sea, también, seamos realistas, también la gran mayoría de personas tal vez no quiere tener un embarazo y quiere gestionar su fertilidad y no, obviamente es conveniencia, por supuesto. El problema es el uso indiscriminado, ¿verdad? Como de ahí nada más recetarle anticonceptivos a medio mundo porque sí, eso no es tan ideal, porque verdad hay muchísimos efectos secundarios y pues hay que tenerles cuidado. Pero bueno, sí, si se pueden buscar otras formas, eso está muy bonito para que no nos destruyamos las hormonas solo por conveniencia. Cerrado ese paréntesis. Bueno, con esto de las, a ver, quiero explicar también que el seed cycling, que bueno, así es como se llama este método de consumir ciertas semillas en ciertas fases del ciclo, el seed cycling le funciona a todo el mundo, porque a veces me preguntan como, ay, es que vieras que estoy en perimenopausia y yo no sé si vos vendés semillas para personas que estén pasando por perimenopausia. Se recomienda mucho el seed cycling precisamente porque ayuda a balancear esos picos que hay hormonales. Em, Se recomienda en personas que nada más están en etapa fértil, pero que no quieren gestar, por ejemplo. Em, y con mamás o con personas como que recientemente hayan parido, eh, digamos, yo siempre les hago el aviso legal, ¿eh? Estas semillas o consumir estos nutrientes lo que va a hacer es tratar de balancear los niveles de estrógenos y de progesterona. Si usted acaba de parir, eh, sus niveles están bajitos y posiblemente, perdón, por eso es que no tiene un ciclo menstrual, por lo que les hablaba al principio de la prolactina y así, el cuerpo está en otra nota. Entonces, una persona que acaba de tener un parto puede consumir las semillas. Lo que pasa es que eso es como meterle nitro a que la menstruación vuelva, ¿verdad? Entonces, eh, digamos eso, yo les digo, no porque sea un problema, pero obviamente hay personas que disfrutan de estar dando lactancia y no tener menstruación, ¿verdad? O sea, ya tenemos suficiente trabajo como con una personita pequeñita que hay que mantener viva, cuidarse uno ahí, que si le hicieron una herida o que si, ¿verdad? El dolor de todo, ¿verdad? Y hacer comida y tras de todo tener menstruación, bueno, yo entiendo. Entonces, eso es como una pequeña nota nada más, como de que de ahí, cada quien las consume según si está listo para recibir su menstruación otra vez. Pero eso es lo rico, como de que esto esté basado en nutrición, me explico, como que no es una cosa descabellada, ¿verdad? Nada más es, eh, digamos, un suplemento, por así decirlo, alimenticio, que va a ayudarle a tus hormonas del ciclo sí o sí en cualquier momento, ¿verdad? Em, Obviamente hay circunstancias en las que puede que no tenga tanto efecto, digamos, después de la menopausia, puede que no tenga tanto efecto, porque obviamente los efectos son más notorios cuando hay un ciclo menstrual activo, que era otra cosa que preguntabas, como, ¿cuáles son los beneficios, verdad? ¿Qué se ve? Esto a mí me parece maravilloso, porque digamos, de todas las personas que han consumido semillas del ciclo menstrual que yo les haya dado, digamos, de mi grupo de estudio, de mi caso de estudio, mi grupo de control,
ha habido demasiados resultados diferentes, ¿verdad? Y eso es algo que me parece muy maravilloso. Em, digamos, cuando yo he consumido mis semillas, porque bueno, yo soy medio casa de herrero, cuchillo de palo, como que yo las semillas las produzco y muy pocas veces me las dejo yo en la casa para consumir yo, pero estoy haciéndome la costumbre de sí consumirlas. A mí me pasa que veo más flujo fértil en mi fase folicular, por ejemplo. Em, Veo menos cambios de humor bruscos cuando estoy premenstrual, digamos una semana antes de que me venga la menstruación. Y he notado mejor progesterona y la forma en la que lo noto es porque normalmente yo mancho unos 4 días antes de que ya me venga la menstruación. Cuando tomo las semillas, o mancho 2 días o no mancho del todo. Y eso quiere decir que hay más progesterona sosteniendo el endometrio, ¿verdad? No que lo Ujú. está soltando de a poquitos antes de que lo suelte todo. Pero he recibido de todo. O sea, he recibido gente que me dice, antes yo quería como, bueno, mi cuñada me dijo esto, perdón si le estoy echando al agua, pero me dijo una vez, ella tiene un hijo adolescente y mi hermano por su lado tiene 2 hijos preadolescentes, entonces, ¿verdad? Están ahí revueltos. Y me dice, la primera vez que consumió la semilla, dirás que este mes no he querido matar a los carajillos. Como que he pasado súper tranquila. Y yo, ok, excelente. Ayuda un montón con los cambios de humor. Como hay magnesio, bueno, el magnesio, como les decía, es un relajante muscular y entonces ayuda mucho al sueño, ayuda a que el sueño se mejore. He recibido también feedback como de estoy descansando mucho mejor, ¿verdad? Que eso es algo comprobado, digamos, que tomar magnesio ayuda a que el descanso sea más reparador. Eh, el dolor que es tal vez la señal más común, ¿verdad? Ah, bueno, eso es otra cosa que quería comentar de lo que dijo Tiff. No es que no siempre tiene que ser doloroso. No tiene que ser doloroso. O sea, la menstruación sí tiene un factor de incomodidad, obviamente. O sea, hay un músculo que se está contrayendo, digamos. Es como hacer ejercicio, es como levantar pesas. Es incómodo. No tiene que ser doloroso. Es doloroso, ¿por qué? Porque hay o una deficiencia de algún nutriente o porque puede haber una causa un poco más pesada, ¿verdad? Una condición como endometriosis, algún fibroma, cosas que ya requieren un tratamiento más especializado. La menstruación no debería ser un dolor incapacitante, ¿verdad? Entonces, digamos eso, he notado también, he recibido feedback como de amigas que consumieron las semillas que notan menstruaciones menos dolorosas. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque todos estos factores, los lignanos de la linaza, por ejemplo, el magnesio, todos estos son antiinflamatorios. Entonces, es como irse tomando un ibuprofeno ahí unos cuantos días antes de que venga la menstruación, de y el cuerpo está desinflamado, entonces las contracciones musculares no van a ser tan dolorosas, ¿verdad? Y así he visto de todo. O sea, otra persona también, una amiga que también consumió semillas, me dijo que antes sudaba un montón en la noche y que ya no, como que no le da sudoración nocturna y es vacilón, porque eso no tengo muy claro por qué es que pasa, pero justamente por eso es que se le recomiendan a mujeres que están en perimenopausia, ¿verdad? Que están pasando como por estos picos hormonales y que de ahí los famosos calores, ¿verdad? Los famosos oleados de calor de la perimenopausia, como que eso ayuda, ¿verdad? Creo que es una cosa estrogénica, si no me equivoco, como de que el estrógeno hace que uno sude un poco más, me parece que por ahí va la cosa, pero eso, como que cada cuerpo recibe los nutrientes de forma diferente, ¿verdad? Entonces, a cada persona que le he dado estas semillas, he visto que le cambian el ciclo de formas diferentes. Y lo que me gusta, de nuevo, es que no es una pastilla, ¿verdad? No es como, bueno, aquí le voy a dar esta cosa y vamos a ver qué ondas, qué efectos secundarios tiene. Si acaso he visto, por ejemplo, que como las semillas tienen mucha fibra, o sea, porque eso es otra cosa que ayuda mucho, que es bastante fibra, y además tiene grasas buenas, digamos, tiene mucho omega 3. A veces hay intestinos que no manejan muy bien consumir tanta fibra de repente. Entonces, por ejemplo, una chica me dijo como, ay, vieras que he pasado como medio inflamada en estos días, ¿qué será? Y entonces conversamos un poco sobre cómo era su consumo de fibra normalmente, ¿verdad? Si tal vez su cuerpo no estaba tan acostumbrado o esas grasitas, ¿verdad? Y a fin de cuentas la grasita a veces puede ser pesada para que el cuerpo la digiera, a pesar de que sean de aceites buenos, digamos, puede ser pesado, entonces eso puede provocar un poquito de inflamación, pero no es como le voy a dar esta pastilla y vamos a ver si se le cae el pelo, ¿verdad? Es como, sí, es como comerse una fruta y ver cómo el cuerpo reacciona y me parece muy maravilloso, perdón, ver cómo
cómo cada cuerpo reacciona de formas diferentes, ¿verdad? Que es algo que a mí también me ha maravillado desde que vendo las semillas, como yo así como, bueno, ya le mando las bolsitas y usted me cuenta cómo le fue el otro mes, ¿verdad? Como quiero saber qué pasó, como todo puede variar mucho, ¿verdad? Claro, y lo más importante, y vos como dula y como educadora en formación, lo que es como el bienestar, ¿verdad? De no solo tus pacientes, sino de las personas que te ponen, que están en contacto con vos. Nati también da asistencias en lactancia. Sí. Entonces, mamás o personas que están dando de lactancia pueden igual contactarla. Porque ha pasado que yo he escuchado que sufre mucho mastitis, ¿verdad? Y es Sí. horrible, y también otros tipos de cosas que les pasan, también viene lo del posparto y estoy aquí lactando, entonces son como muchas cosas juntas, entonces también para que lo tomen en cuenta. Un tema que yo creo que por ahí lo dijo Lotifa y era por donde lo quería decir también Nati. Ujú. Recuerden que normalmente los miedos de los niños se inician en el miedo del adulto. Un niño Correcto. es totalmente receptivo, perdón. El niño va a ser receptivo para recibir información, para que no haya morbo, para que no Ujú. haya miedo. Si el adulto o los adultos no estamos capacitados para dar una información, lo que vamos a hacer a seguir inyectando es ese miedo, ese morbo, esa mala información. Entonces Sí. yo los insto siempre a buscar la información. La menstruación es algo completamente normal, es algo que nos va a llegar a pasar a todas antes, muy antes o después o mucho después, pero nos pasa. Igual tiene sus partes, va a tener todo su proceso. Entonces yo creo que es importante, recordemos, a las personas que tenemos, o no importa si son hijas o hijos, o sobrinos o sobrinas, no importa, se educan por igual tanto al hombre como a la mujer en este tema. ¿Por qué? Porque es una información que se requiere de ambas partes o de todas partes. Pues si los Ujú. miedos los seguimos inculcando, lo que vamos a seguir teniendo es mala información. Entonces yo terminaría el tema con eso. Siempre los miedos vendrán desde los grandes, porque los pequeños siempre van a estar en realidad preparados para recibir una correcta educación y una correcta información. Como dicen en las empresas, hacer eco de lo que dijo Cintia, no mentira. Pero sí, no, eso es muy real. O sea, si yo crecí no entendiendo mi menstruación fue porque nadie me enseñó y si, y eso pasa con todo, digamos, pasa con los partos, como que las mamás van muy asustadas a los partos, a veces escogen una cesárea porque tienen miedo de parir. La solución a muchos de estos miedos es la información. No, no, y no creas, o sea, antes de ser médula yo decía, yo en la vida quiero parir, o sea, pura experiencia traumática, no jodas, ¿cómo va a querer uno ir ahí a que los maltraten? Pero literalmente de ahí eso, solo buscando información y solo de ahí asesorándose de personas que sepan o como que por lo menos tengan la empatía de entender de dónde viene tu miedo y de poder darte argumentos para quitártelo, solo así puede uno como deshacerse de eso, ¿verdad? Pero sí me parece súper importante de fijo, enseñarle bien a las niñeces, o sea, explicarles que son fases por las que van a pasar y que no hay que tenerles miedo y que lo que hay que tener es información, la información de nuestro lado para estar preparados, preparadas y preparadas para todo, para cualquier cosa y saber como, ok, esto ya yo sabía que iba a pasar y todo bien, ¿verdad? En vez de tenerle todo ese susto. Em, pero sí, recuerden que si tienen problemas con su lactancia, aquí estoy yo. Pero de veras, porque bueno, con la lactancia también pasa, ¿verdad? Como que a las mamás les da mastitis o las lactancias las dejan botadas por falta de información, porque no les traen información correcta. Entonces, bueno, si Exactamente. necesitan ayuda, ¿Dónde te pueden contactar, Nat? Dinos dónde te pueden contactar o cómo te pueden contactar. está ahí, ya que insisten. Bueno, yo ahorita tengo una página en Instagram que se llama natimora-dulale. Mi página se llama Dulale, pero me pueden encontrar así, Natimora con I latina, _Dulale, eso se escribe Doulale. Y sí, ahí yo paso compartiendo contenido de todo, pero esa es mi forma principal
de comunicación. También tengo un TikTok, pero a mí no se me da mucho el TikTok. Yo soy medio anticuada con eso. Y pronto voy a tener un website, entonces eso me tiene muy emocionada para que puedan pedir sus semillitas, para que puedan ver mis servicios. Pero si no, no nos vayan a seguirme y ahí podemos conversar. Ahí Pero está súper bien. De hecho, Nati, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este es el segundo episodio de la tercera temporada y siento que va a venir cargadito. Igualmente, si ustedes quieren a Nati en otro episodio, déjenos en los comentarios, suscríbanle a ella en Instagram. Mira, te escuché en el podcast, quiero que hablemos, o sea, queremos otro episodio. Ahí van y nos escriben. Y obviamente dejen los comentarios, escúchenos en todas las plataformas que tenemos, que es Spotify y YouTube, y síganos también en Instagram, en TikTok y en Facebook. Sigan a Nati también. Ahí les vamos a dejar las redes sociales por acá en el video y muchísimas gracias. Recuerden también que es importante informarnos desde la parte positiva, no solamente desde miedo y de también enfrentar estas cosas nosotras, también es súper importante. Yo nada más me quería como decidir, como decirle muchas gracias a Nati también por hablar de este tema. Y además de eso, tenemos que hablar también de cuántos derechos tenemos las mujeres y los papás también, o los padres en general, cuando van a este tipo de cosas, como son los partos, como son la crianza también, para que podamos tener información. Y adicionalmente a eso, lo que también Nati comentó fue acerca de la violencia obstétrica, que vamos a hablar sobre eso también en otro episodio, para que vayamos quitándonos un poquito de estigmas y dejemos de normalizar estas cosas. Entonces sí, muchas gracias, Nati. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también por allá. Chaito, buenas noches, buenas tardes, gracias. buenos días. Chaito. Chao. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Compartí nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo. Sed de sexo.